El graffiti es un arte, como otro cualquiera. Pues sí, precioso y una cosa agradable, mejor que ver una valla. Pero sí hay espacios públicos o espacios privados abandonados que dan a la calle y creo que tienen que expresar más cosas que un muro gris o un muro abandonado o un muro sucio. Para usted, esto que está viendo en este momento, ¿es una expresión artística o es vandalismo? Pues lo que me está mostrando en este momento, para mí, no tiene nada que ver con arte. Cruzan la frontera, se pasan los límites y causan malestar y causan problemas entre la población. ¿Es arte? No, hombre, eso no es arte, eso es vandalismo, eso es... Tendrá su arte, pero pienso que lo pueden demostrar en otro sitio, no... Arte, pero el graffiti por el graffiti es vandalismo, porque estropean completamente la imagen de una ciudad. El origen del graffiti se remonta a tiempos primitivos. La palabra del grafito, en italiano, que se define como escrito o dibujo hecho a mano por los antiguos en los momentos, o letrero dibujado o grabado, o escrito en paredes u otras superficies resistentes de carácter popular y ocasional sin trascendencia. Lo que nos puede recordar a pinturas rupestres, sin embargo el concepto ha ido cambiando a lo largo de los años hasta ser lo que es hoy en día el graffiti. Propiamente dicho, ha sido considerado como una forma de expresión popular e intrascendente por tocar temas que suelen ser de todo tipo polémico, anónimo, psicalíptico y que por lo mismo apenas atraen el interés de los historiadores. En el caso de México, el arte en las paredes comenzó con muralistas como Vasconcelos, Siqueiros o Gorman, con el fin de educar a la población mexicana. Después, con el boom del graffiti en los Estados Unidos y Europa, los jóvenes comenzaron a usarlo como una forma de expresión ante la injusticia para transgredir los límites. Empieza a manifestarse en la ciudad de Tijuana como una forma de vandalismo y también se desarrolla en Aguascalientes y Guadalajara, donde se forma una vieja escuela y empiezan a figurar los primeros estilos de tags o firmas. En la Ciudad de México, el graffiti empezó en las zonas marginadas y periféricas, creando crews o bandas de grafiteros, y se volvió una forma de marcar territorios, respetar bandos, marcar cierta distancia entre social y cultural. Estos grupos actúan bajo la ilegalidad y transgresión, sin embargo hay artistas grafiteros que intervienen en edificios públicos mediante el amparo legal o permiso. A esto nos referimos que con el concepto del graffiti ha ido cambiando a lo largo de los años y comenzó como una forma de vandalismo, de ilegalidad, y aunque todavía hay bandas que lo usan de tal manera, ahora hay varios artistas que se enfocan en la estética y el carácter educacional. Pensando en los diferentes tipos de graffiti, en el significado que tienen para los artistas y cómo cambia la percepción sobre ellos dependiendo del tema, podemos observar desde un punto de vista interpretivista que, como sostiene Clifford Geertz, el análisis de la cultura ha de ser, por lo tanto, no una ciencia experimental, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones. Es decir, que lo importante es analizar una cultura, en este caso la cultura del graffiti, no es la causa por la cual el graffiti, sino el significado del graffiti en sí, enfocándonos en un grupo de entrevistados dentro de la sociedad mexicana. El concepto de cultura en este proyecto se utiliza como parte de las ideas de Geertz y establece que el hombre es un animal inserto en temas de significación en el que el sí mismo está tejido y la interpretación de dicha cultura no debe ser una ciencia experimental, sino una ciencia que interprete los significados. En el fenómeno que se está observando, la opinión pública, sea arte o vandalismo, es más una percepción del graffiti. En otras palabras, se tiene que entender y comprender que por qué el sujeto toma una de las respuestas, qué significado tiene el arte, qué acciones no son dignas, si es arte entonces debe ser legal, si rompe con los códigos establecidos de belleza entonces no es arte, y si se legaliza veríamos el arte fuera de nuestras casas. Considerando la historia, los cambios que ha sufrido la perspectiva sobre el arte urbano y la humanidad, siempre ha querido dejar su rastro y su huella. En este caso, en las paredes, el grafiti es importante ya que es un medio de expresión visual en torno a problemas sociales y contemporáneos, y por lo mismo es un causante de controversia en la sociedad actual. Este proyecto abarca los temas de problemáticas suburbanas, libertad de expresión, conciencia de arte y vandalismo. Nuestro principal objetivo es determinar si las personas consideran el graffiti como un arte o como una expresión tal del vandalismo. Queremos saber qué factores hacen que su respuesta se incline hacia una vertiente u otra y entender el porqué. La pregunta, de la cual parte de nuestro proyecto, es cómo calificar el arte del graffiti y analizar qué factores intervienen en su respuesta.
Queremos investigar y buscar una respuesta a este tema de carácter social que va más allá de una respuesta monosílaba. Si la cultura, según Gertz, es un conjunto de significados, entonces el significado del graffiti o la percepción del mensaje del graffiti no es la misma para todos por las diferencias que hay en la cultura. La meta de la investigación es llegar a grandes conclusiones partiendo de hechos pequeños. Para nuestra investigación buscamos considerar las dimensiones que pueden influir las respuestas de los sujetos y de ahí en adelante considerar las que podrían llegar a destacar de alguna u otra manera. Tomando en cuenta los razonamientos anteriores, se infieren dos hipótesis. Primero, los sujetos de menor edad mostraron una postura positiva, abierta hacia el graffiti. Las circunstancias que los rodean, las influencias internacionales, los movimientos sociales, la presencia de nuevas ideas hacen que los resultados atractivos y la presencia de las redes sociales influyan en su respuesta a considerar el graffiti como una manifestación del arte. Por segundo, los sujetos con edades más avanzadas considerarán el graffiti como vandalismo y su respuesta será influenciada por la época en la que fueron criados, la falta de legitimidad en el movimiento, la falta de regularidad en el graffiti y los códigos de arte y estética que ya están establecidos por la sociedad. El graffiti busca sumergirse en un problema, tocar el tema sensible, hablar de lo que nadie habla. El arte urbano va más allá de una expresión visual, por lo que es la respuesta a dicha pregunta toca más de un punto en la identidad del sujeto sometido a cuestionamiento. Su percepción ha cambiado tanto a lo largo de la historia que hace que cada vez sea más difícil generalizar una idea. En fin, buscamos descubrir qué factores de la cultura determinan la empatía o el rechazo hacia el graffiti. Nuestro primordial objetivo al hacer las encuestas era ubicar, ambientar y familiarizar al sujeto con el tema. Las encuestas contaban con 5 preguntas, las cuales estaban acompañadas de imágenes y el sujeto tenía que contestar a la pregunta escogiendo una de las imágenes. El punto de la dinámica era facilitar la comprensión para el sujeto y permitirnos a nosotras evaluar los comentarios que hacían en cuanto a sus respuestas, sus justificaciones y sus reacciones. Acompañamos las entrevistas con una breve explicación de nuestra investigación y nuestro proyecto, así como un marco teórico sobre el fenómeno estudiado. La primera pregunta contaba con 2 grafitis, el primero sobre Ayotzinapa, ubicado en Barcelona, y el segundo sobre la crisis de refugiados. La pregunta era, ¿con cuál de los 2 grafitis se siente usted más identificado? Recibimos 50% de las respuestas que escogieron la problemática social y el restante 50% la internacional. La segunda pregunta fue, ¿considerando el graffiti arte o vandalismo? Utilizamos 2 imágenes de diferentes tipos de graffiti para contrastar los estilos y mostrar las diferentes formas de hacer el graffiti, y el 70% contestó que la consideraban como arte. La tercera pregunta tenía como un fin que el sujeto eligiera qué clase de graffiti prefiere, el mexicano o el internacional. Las imágenes mostraban obras de ambos tipos y el 80% optó que por el mexicano. La cuarta pregunta era, ¿prefiere el graffiti cerca o lejos de su casa? Esto para poder analizar un poco si la problemática sobre el graffiti reside en la ubicación y no tanto en el contenido, y el 70% escogió tenerlo lejos. Por último, preguntamos si consideraban que el graffiti debería ser legalizado en México y el 70% optó que sí, sin embargo, la mayoría comentó que más que legalizado debería estar regulado. Pudimos analizar las respuestas e interpretándolas, enfocándonos en el significado detrás de la respuesta y llegamos a las conclusiones que dentro de este grupo de la sociedad mexicana el arte urbano no muestra tanto problema como lo hacen los otros. Lo que nos pareció más interesante y controversial de todo fue el hecho que la mayoría clasificara el graffiti como arte, sin embargo, siempre y cuando esté lejos de su entorno. Concluimos que tiene que ver con la historia en el fenómeno, con el uso indebido que se le ha dado y con las obscenidades que algunas veces presenta. Sin embargo, nos dimos cuenta que su clasificación tiene que ver con que los sujetos tratan de ser más incluistas y abiertos, aunque este paso sea lento. También nos pareció importante que el hecho que los problemas sociales se reflejan en el arte, ya sean locales o internacionales, une a las personas en el sentido de que su presencia se suma importancia a temas representados, conectando a los sujetos incluso cuando no son parte del problema. En cuanto a nuestras hipótesis, no acertamos completamente en la suposición que la edad mostraría una gran diferencia en las respuestas. En general, estos fueron bastante parecidos. Concluimos que la sociedad está cambiando y con ella la percepción del arte. En el caso del graffiti, si se está usando para el bien y de manera correcta, puede tener un impacto positivo en la sociedad, un impacto que estamos listos para recibir y que nos ayuda a abrir la mente de nuestro.